Hola, sean todos muy bienvenidos a otro segmento de Estudiemos Juntos, desde aquí los estudios de grabación de tu iglesia, la iglesia de Forest City, aquí en Orlando, Florida. Estamos contentos, como siempre, de que te unas a nosotros para este estudio en esta mesa, donde simplemente tenemos un diálogo de estudiar y discutir lo que entendemos de estas porciones de la palabra, de la Biblia, y pedir al Espíritu Santo que nos dirija a entenderlas mucho mejor. Solamente es un comienzo a algo que esperamos que tú vayas en tu casa, donde quiera que estés, continúes estudiando más profundamente estas porciones de la Biblia. En este día me acompaña Daniel y Joel, pastor senior y pastor asociado de acá de Forest City. ¿Cómo están hoy? Excelente, Excelente, muy bien. muy bien. Buenísimo. Contento. Buenísimo. Hoy el estudio va a tener una duración más pequeña que la normal. Normalmente tenemos 1 hora de estudio, pero hoy vamos a tener solamente 30 minutos porque luego de la escuela sabática, que se transmite obviamente los sábados también, pero ya los martes está online, vamos a tener una santa cena acá en nuestra iglesia de Forest City comenzando a las 11 de la mañana. Así que de 10:30 a 11 tenemos la escuela sabática y por eso vamos a tener solamente media hora para la discusión de hoy, que posiblemente pudiéramos tener, como siempre, mucho más tiempo. Uf. Pero vamos a simplemente usar media Sí, hora. sin embargo, les invitamos para que queden conectados porque Correcto. después el propósito que estamos haciendo esto es para que ustedes que están también conectados online puedan participar de la Santa Cena de manera virtual, ¿no? Claro. Así que ahí lo tienen. Vamos a entonces ir de lleno y le vamos a pedir a Daniel si puede comenzar con oración para entonces comenzar con el tema. Con mucho gusto. Padre querido, gracias por permitirnos abrir la Escritura y deseamos de todo corazón, guiados por tu Espíritu Santo, poder entenderte mucho más y alabarte con el corazón, porque tú eres creador, sustentador y una fuente inagotable de amor. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje del primer ángel, que ya venimos estudiando como algunas 3 semanas, lo hemos estado desglosando, ¿no? Poco a poco. Comenzamos con teman a Dios y denle honra. Sacamos un día solamente para estudiar lo que es el juicio. Luego, creo que la semana pasada estudiamos la hora de su juicio ha llegado. Y hoy la parte final del mensaje del primer ángel, que es adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, creo que es que dice el texto. Dios como creador. Mencionábamos ahorita que en todas las culturas hay, de alguna manera u otra, una historia, un trasfondo de cómo llegó este mundo a la existencia o al universo, como se dice. Y no solamente eso, sino también la existencia de los habitantes de este planeta. Y de alguna manera u otra, tal vez todos tienen algo en común. Obviamente tal vez están escritas de diferentes maneras, pero todos tienen algo tal vez en común. Pero al pasar los años, se han creado teorías y filosofías que tal vez quitan a un ser sobrenatural y han puesto otras causas, gracias, para la existencia de este planeta y de nosotros los habitantes. Una de las preguntas que la lección hace, que los filósofos se han estado haciendo por muchos años, que yo nunca la había escuchado, es esta pregunta de por qué existe algo en lugar de nada. Y no sé, ¿habían escuchado esa pregunta antes, filosófica, postearse antes? Yo la primera vez que la escucho. ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Y buscando información, aparentemente no hay una respuesta 100% a esta pregunta, filosóficamente hablando. Hay posibilidades, pero nada que responda a por qué existe algo de la nada. Pero sí. la respuesta toda apunta a una causalidad, que Claro. eso hay una causa. Ajá. ¿Cuál es la causa? Según los filósofos. Claro, bueno, ahí está. Bueno, ahí la causa cambia. La causa cambia, Muy bien. pero evidentemente si hay algo es porque hay una causa. Muy bien. No puede haber algo sin causa. Muy bien. Entonces acá lo que descubrí fue esto, que la filosofía que no está basada en la Biblia cree que la existencia del mundo y lo que hay en él es un misterio. Pero se hacen 2 preguntas. Una es, ¿qué propósito tiene y por qué existe lo que existe? Y entonces si cogemos esa pregunta, ¿por qué existe lo que existe? Todo depende de quién lo creó y cómo, Claro. o cómo llegó a existir. ¿Y cómo llegó a existir? Correcto. Entonces, la otra pregunta que se hacen es, o el otro punto que hacen para tratar de contestar esta pregunta de por qué existe lo que existe, en lugar de la nada, es si es necesaria o que la existencia del universo es necesaria.
¿por qué existe lo que existe y no existe nada? Porque lo que existe es necesario. Pero la pregunta que yo me hago con esa pregunta es, ¿por qué es necesario? Y entonces, o sea, filosóficamente hablando es un loophole, ¿viste? Sí. Donde estás todo el tiempo, una pregunta te lleva a otra pregunta y no tienes una respuesta definitiva. Yo vi los otros Sí. días un documental basado ahora en este nuevo telescopio, el James Hubble, donde... No, el Webb. ¿Cómo se llama? Creo el nuevo. El nuevo. El Webb. No sé si... Webb Hubble. Webb Hubble. No sé, pregunto. No. No sé. Bueno, Vamos a el nuevo ver. telescopio. Sí, el nuevo telescopio, sí. Entonces, muy interesante porque fíjate, llegaba más o menos a lo mismo, porque siempre la historia fue y el que al poder mirar más y más iban a poder ver el vórtice del universo, ver la nada. Y, Claro. O sea, la nada finalmente no la han encontrado, porque sigue habiendo. Y Siempre sigue hay habiendo, algo. Siempre hay algo, ¿no? Entonces, en este documental hay algo que me llamó mucho la atención. Ellos hacen una comparación entre antropológicamente, algo que tú mencionaste al principio, todas las razas de la Tierra, de una manera u otra, han tenido el pensamiento de un creador. Hasta que finalmente aparece la teoría del Big Bang. Pero anteriormente a eso siempre Claro. hubo en la historia de la humanidad Interesante. el pensamiento de un creador. Y que eso se corta con la teoría del Big Bang. Claro, ahora, Sí. el pensamiento moderno, y esto tiene que ver un poco, le podemos echar la culpa a los griegos, o sea, porque el pensamiento moderno, especialmente desde Aristóteles, Aristóteles estudió la naturaleza, entonces estudió las leyes de la naturaleza. Platón estudiaba las leyes de la razón, si podríamos decir así, y hablaba desde el mundo de las ideas. En cambio, Aristóteles desde el mundo de la naturaleza y estudió las leyes de la naturaleza, y así nace la ciencia. De a poco va naciendo la ciencia, y la ciencia moderna, para corroborar algo, tiene que experimentarlo. Para afirmarlo, un método empírico. Claro. tiene que haber una experiencia, y no una experiencia, sino tiene que ser demostrado. Entonces, en la mentalidad griega, lo que no puede ser demostrado no existe. Claro. Y entonces la ciencia, en ese sentido, nos pone una limitación. Para mí la ciencia no se contradice con Dios, Claro. pero nos pone una limitación porque Dios, al ser tan grande, por ejemplo, en el contexto judío no le interesaba entender a Dios. Ellos simplemente decían, Dios existe, punto. Aunque no lo entienda. En cambio, en el concepto griego es, si yo no lo entiendo, no existe. No existe. Entonces, si no lo puedo demostrar, no existe. en el concepto griego, por ejemplo, un bebé no tendría que creer en su mamá. Porque ¿cómo puede explicar a su mamá? Claro, no. O sea, no No la puede. puede explicar. No puede explicar cómo nació. O sea, ¿cómo sabes que vos naciste? O sea, en el caso nuestro, Claro. no hay una foto en el momento de que podemos corroborar que nacimos. Es todo por fe, porque nos lo contaron, y en la medida que vamos haciendo grande y vamos entendiendo ciertas cosas, se va ampliando nuestro conocimiento y decimos, realmente lo que antes no entendía, ahora lo entiendo. Y no es que lo creo ahora porque lo entiendo, ya lo creí desde chiquito. Yo creí en mi mamá desde chiquito simplemente por tener una relación con ella, sin entenderla. Es interesante cuán drásticamente cambió la mentalidad humana con los griegos, porque no solamente afectaron esta idea, Claro. pero hemos hablado antes que también afectó la idea de lo que es el cuerpo, el alma, Todo, el todo. ser humano. O sea, realmente... Occidente está cautivo en el pensamiento griego. Correcto. Y no ha superado. Para mí tiene que ser totalmente. superado el pensamiento griego. Sí. Y eso no quiere decir, tenía cosas buenísimas el pensamiento griego, pero tiene sus limitaciones y nos hemos quedado dentro de esas limitaciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué existe lo que existe? Bueno, porque es necesario, pero ¿por qué es necesario? No se sabe. Otra de las cosas que... ¿Quién creó la nada? Claro, sí. ¿Cómo se crearon las cosas? ¿Viste? Nosotros como cristianos creemos en lo que se llama la creación ex nihilo, que es crear de la nada. O sea, Dios tiene poder para de la nada hacer algo que exista, pero humanamente y tal vez griegamente, si se pudiera decir, no puede existir nada que no venga de algo. Entonces la nada es algo. Entonces, Claro. bueno, Y claro. entonces la persona que creó algo, o el ser, no digamos la persona, el ser que creó algo de la nada, existe ajeno a la nada. Claro, en teoría, Claro, no o sea, entendimos. en teoría, para Claro, algunos, no, es que para algunos. llega un momento que no... Pero no- para el griego no hace sentido eso. Claro, por eso, es que llega un punto que no hace sentido Exacto, nada. exacto. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés algo más grande que vos, no podés entenderlo, tenés que aceptarlo. Y por eso, cuando estas personas que se van por esta línea y llegan a esa conclusión de que nada hace sentido, entonces deciden creer entonces en que, bueno,
nuestra existencia es pura casualidad, es un accidente, estamos aquí porque... Casi todo es un misterio. Claro, también. Es un misterio mayor que quizás porque nosotros vemos siempre causalidad en todo. Entonces, decir, por ejemplo, que no hay causa es más anticientífico que decir que hay causa. Es más misterioso incluso que decir que hay una Claro. causa que no la entiendo. Sí, no, totalmente. Pero así todo lo creen, Ajá. ¿no? Como tú decías ahorita, con el darwinismo y con la teoría de la evolución. Entonces, ahora es esta teoría de que, bueno, pues somos un producto de explosiones cósmicas, de causas de la naturaleza que pasaron por casualidad, por chance, no porque hubo alguien o algo planificando y creando esos incidentes, aunque vamos a ver más adelante que ahora existen teorías que incluso creen que Dios, esto es el teísmo evolucionativo, que Dios sí existe, o sea, un ser superior, pero que él usó la evolución para crear lo que existe. O sea, originalmente él dio el puntapié inicial Y que todo corriera. y puso las leyes para que evolucionen. Correcto. Ajá. Sí. Es que hay muchas de estas teorías. Y yo, por ejemplo, claro, esto no quiero meterme en un problema, Claro. pero a veces nosotros queremos definir todo, es que nosotros en el cómo no vamos a poder definirlo Claro. tampoco. Entonces, cuando entramos en esas batallas porque sí, sin duda, que al descubrir las leyes que hay en el universo, cada vez esas leyes traen nuevas revelaciones. Correcto. Y esas leyes no pueden ir en contra del Dios creador. O sea, porque Dios es el que creó esas leyes. Claro. Ahora, entonces, el problema es cuando nosotros queremos hacer ciencia a partir de la Biblia o queremos hacer, digamos, o negar la Biblia porque pareciera Porque la Biblia no habla de algo. porque la Sí, Biblia sí, no sí. habla de ciencia. Exacto. O sea, entonces, yo creo que lo que la Biblia quiere determinar que hay un ser creador. Hay un ser creador que es todopoderoso. Claro, yo no sé, quizás me estoy adelantando No, cosas pero que está estás bien, diciendo. está bien, lo mismo. Para allá vamos. Hay un ser creador que es todopoderoso, que puede hacer las cosas como quiere, incluso puede hacer las cosas, las mismas leyes que creó, él puede, así como cuando nosotros nacemos con las leyes, cada semilla tiene todas las leyes inscriptas, digamos, en su esencia. Entonces, Dios puede haber creado también en un principio, como dice la Biblia, o quizá, no quiero decir que no es como dice la Claro. Biblia, pero lo que la Biblia nos quiere mostrar es que Dios es poderoso, que Dios es creador y que Dios hace las cosas por medio de procesos. Yo le preguntaba hace un ratito al famoso inteligencia artificial, ahora el ChatGPT. y yo le preguntaba sobre la partícula más pequeña del universo, el átomo, y le preguntaba, ¿está todo descubierto sobre la partícula o piensan los científicos que van a seguir descubriendo? Y el chat te contesta, dice, todavía se sigue estudiando a la partícula más pequeña, y muchas cosas que no se entienden del funcionamiento, y es la partícula más pequeña del Imagínate. universo. Y cuando te contesta esto, dice, uy, ¿cómo nosotros vamos a tan chiquitos llegar a entender una cosa tan gigantesca, ¿no? Y el poder, perdón, y el poder que tiene que es la partícula más pequeña, pero es tan y tan poderosa, que fue lo que se usó para las bombas nucleares, o se usa todavía para la bomba atómica. Y yo creo que la ciencia va a llegar a un punto, creo, si seguimos en esta, porque estamos descubriendo cada vez más cosas, el ser humano. Por ejemplo, cada vez que descubren, por ejemplo, se hizo el Hubble, el telescopio, decían, como ustedes decían, se va a hacer, vamos a descubrir, quizás esto nos va a ayudar al origen del universo y eso. Ahora el James Webb, que es el nuevo telescopio, está llegando y ahora está desafiando incluso las teorías de Einstein y todas las cosas, Sí, está poniendo en duda. Entonces va a llegar un momento, siempre decimos, cuando tengamos este nuevo descubrimiento, vamos a encontrar el origen y va a llegar un momento, vamos a descubrir otro telescopio que la ciencia va a tener que decir realmente, tenemos que reconocer. O sea, No sabemos nada. Es un misterio. Es un Esto misterio, es claro. tan grande, a mi criterio, que va a algo tiene que haber, alguien tiene que haber, inteligente tiene que haber, que ha El hecho todas las cosas, diseñador inteligente. claro, que ha hecho todas las cosas tan perfectas que nosotros, ayer me estaba mostrando Alex un video que por ejemplo, están las posibilidades de que haya vida en un planeta, tiene que ser tan perfecta la ecuación, incluso para que se mantengan las estrellas en el universo y todo eso, la ecuación entre tiempo y espacio, tiene que ser tan perfecta que es por, yo no ahora no soy científico, no tengo, que es por la ridículo. magnitud de un cabello. Sí, Si se sí. cambia la magnitud de un cabello en la ecuación, todo se viene abajo, no existiría nada. Sí.
Ni los elementos de la tabla periódica, ni nada por el estilo. Y ni qué hablar de la cadena del ADN del ser humano, ¿no? Claro, exacto. Y no Todo sería es tan complejo. No sería posible la existencia. Claro. O sea, y la casualidad no podría generar algo tan perfecto. Claro. En todo el sistema. Porque una cosa que vos decís, bueno, salió algo perfecto dentro de esto, pero después todo tendría que ser un caos. Y no es todo un caos. Y bueno, y al final del día, ya sea que creamos en el diseño original o inteligente, o que creamos en la evolución, para ambos necesitamos fe. Ya. O sea, las dos necesitan, porque no estuvimos allí, no sabemos. Todo es un misterio. Y me gusta eso de misterio porque incluso cuando vamos a la Biblia, la creación para mí es algo tan y tan complejo, pero Dios decidió que se narrara en un capítulo. O sea, no sé si ustedes se han imaginado cómo ocurrió la creación. Según lo que la Biblia enseña, que es lo opuesto, ¿verdad?, a esta filosofía, ¿por qué las cosas existen y no existe nada? ¿Por qué es necesario? Bueno, según la Biblia enseña, es necesario porque en el principio creó Dios. Dios es un Dios creador que constantemente está creando. No paró con la tierra. Él constantemente está haciendo cosas. Y lo que Él crea siempre tiene un propósito. Y la creación tiene un propósito en sí mismo también. O sea, tiene un propósito para Dios haber creado algo, pero lo que Él crea también tiene un propósito en sí mismo. Pero me llama la atención que la creación de este mundo tan complejo, desde lo más pequeño hasta el átomo hasta, qué sé yo, lo más grande. El sistema solar, cómo está confeccionado. Claro, ¿no? la lección hablaba del sol, por ejemplo. Y cómo el sol emite, si no me equivoco, el dato que da la lección, emite en un segundo más energía que toda la energía que el planeta Tierra ha generado de todas las formas posibles en toda la historia que se conoce. O sea, eso está y el sol bien grande. Que es un solcito. Claro, es bien pequeño con otras estrellas, claro. Puede haber 100 millones de nuestros soles dentro de esas estrellas. O sea, es algo grandioso y todo eso resumido en no sé cuántos versículos tiene el capítulo 1 de Génesis, pero te muestra que es un misterio aún, o sea, para nosotros, no sé si me estoy explicando bien. Es demasiado abrumador. Correcto. Es abrumador. Es como, abrumador. o sea, la Biblia dice, y dijo Dios que fuera esto, pero ¿y cómo fue eso? La existencia es increíble. Correcto. O sea, no se puede creer la existencia. El hecho de que nosotros estemos hablando acá en una mesa, sabemos que estamos. O sea, sabemos nosotros por qué, por fe, sabemos por qué estamos, pero es por fe. Pero si tenemos que explicar nuestra existencia, no tiene explicación. No tiene explicación. Es la como luna, ¿no? La ubicación de la luna que permite el flujo y el reflujo de la mar, las mareas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es abrumador. Que hasta la agricultura tiene que ver con la luna. Puesta allí, en ese lugar. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo explicas el tiempo? Ya. No tiene explicación el tiempo. Y los filósofos han tratado de explicar, y no lo puedes explicar al tiempo. Y el tiempo nuestro, imagínate más explicar el tiempo en el que Dios vive. O sea, que es diferente al nuestro. O sea, existen diferentes tipos de tiempo. Claro, entonces, si uno quiere empezar, es muy lindo este razonamiento, porque te puede llevar a cosas buenas, pero te puede llevar a volver loco si es que vos realmente te encaprichás en que querés entender todo. Y entraríamos en el tema del secreto de la vida de ayer, ¿no? De la duda positiva y la duda negativa, ¿no? Porque esto te puede llevar a la duda negativa también. Sí, no. Y de hecho, han habido muchos cristianos que comienzan estudiando esto y terminan dejando de creer en Dios. Porque se meten tanto en estas preguntas que no tienen respuesta, que de alguna manera Dios no quiere que tengamos la respuesta ahora, porque tal vez no las vamos a entender. Es demasiado profundo para entenderla. Lo interesante es que cuando nosotros no tenemos respuesta, la duda negativa niega lo que no entiende. O sea, la duda negativa te hace negar aquello que no entendés y decir, no existe entonces. Exacto. Si no lo entiendo, no existe. Es cierto. Sí. Entonces, hay un montón de cosas en la vida que no entendemos y existen, porque las experimentamos. Claro. Y por eso Jesús le decía a Nicodemo, mira, el viento viene, vos no lo ves para dónde va ni de dónde sopla, pero te despeina. Y por lo tanto lo puedes experimentar. El sábado por la noche estuve dando un devocional a un grupo de muchachos que vino de todas partes de Estados Unidos a un concurso de robótica. Aquí en la academia de Forest Lake. Y estaba compartiendo con ellos, viste, el tema era de cómo energizar tu vida para
o sea, para seguir a Dios y todo lo demás. Y una de las cosas que estamos hablando era que a través del ejercicio, ¿era el ejercicio o cuál era? Renovar la mente, creo que era. Anyway, el punto era que estaba compartiendo con ellos un dato que encontré muy interesante, y es que los científicos hoy en día, para ellos es un misterio cómo un pelotero puede darle con un bate a una bola que va a 90 millas por hora. Wow, cierto. Porque el tiempo que le toma al cerebro procesar con los ojos, desde que él lanza la bola hasta que llega, y esa distancia no da para tú poder darle a una bola a 90 millas por hora. Pero pasa. Entonces no podemos No existe, negar. entonces. Exacto, esa era, por eso iba. O sea, si te vas a ese punto, entonces no existe, es una falacia que un pelotero le pueda pegar una bola a 90 millas por hora. Pero sí lo vemos, y como tú decías, vemos muchas cosas que no podemos explicar, y no por eso debemos llegar a la conclusión de que no existen o que son falsas incluso. Ahora, justamente, estamos hablando del mensaje del primer ángel. Llama a adorar, ¿no? Y ahora quizás... Pero, ¿qué es adorar? ¿Cuándo vos adoras a alguien? Por ejemplo, ahora vemos cuando... que me parece que está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, a Messi, cada vez que hace una buena jugada, o cuando hacía unas buenas jugadas y eso, hacen todos así como si estuvieran adorándolo en la tribuna. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué es adorar? Eso íbamos a hablar más adelante, pero sí, ¿cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. 8 minutos nos quedan. Uf. La palabra en griego aquí es proskineo. Literalmente la palabra proskineo significa besar la mano. En los tiempos de la época en que se escribió la Biblia, se usaba mucho cuando un perro le lame la mano a su amo, en señal de ¿qué? De sumisión. De sumisión. O sea, el animal reconoce que el amo es mayor que él. ¿Por qué? Porque el amo hace cosas por ese perro. Le da comida, le da cariño, todas estas cosas. Cuando dicen que adoren, hay una razón. O sea, no es adorar por adorar. Adoramos por una razón. Y según lo que la Biblia enseña, me parece a mí, esta es mi conclusión. Según lo que la Biblia enseña, adoramos a Dios por 2 razones. Número 1, es evidente, porque Él es el creador, Él nos hizo. Pero también, mientras más leemos el Evangelio, también porque Él nos salvó, nos redimió. Son 2 razones, y hay muchas más, no son las únicas, pero me parece que son 2 razones principales por las cuales nosotros, al entender eso y aceptarlo, automáticamente adoramos en señal de sumisión. Tal vez la palabra sumisión tiene una connotación un poquito negativa, porque sumisión puede sonar como humillación, tal vez. Pero proskineo lo que quiere decir es esto, como homenajear, cuando tú homenajeas a alguien. O sea... Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, vamos en el sentido práctico. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice adorar a Messi? Por ejemplo, o adora a sus ídolos. O sea, ¿qué es la adoración? Para mí es admiración extrema. Admiración extrema por algo que la persona hace que vos no lo podés hacer, pero de alguna manera, o sea, que vos no lo podés hacer, porque desde el momento que la gente en la tribuna, por ejemplo, hablando de Messi, piensa que puede jugar igual que Messi, deja de adorarlo. Claro. Dice, no, entonces el que tengo que ser adorado soy yo. O cuando Messi deje de jugar bien y venga otro que juegue mejor, entonces cambian de... Exacto, ya no sirve más. Entonces, la adoración es justamente aceptar algo que yo no puedo hacer y que incluso está en el misterio. Y entonces cuando termina, digamos, cuando se presenta el mensaje del primer ángel, que son los que predican los 144.000, es como que el mensaje de los 144.000 va a lograr que la gente comience a aceptar a Dios a pesar de que no lo pueda entender. Y aceptar incluso la redención que es en Jesús, porque no se puede entender. ¿Por qué creo en Jesús? Porque es increíble. Si fuera creíble, no creería que Jesús fuera Dios. Pero como es increíble, la historia de Jesús es increíble, los elementos que tiene la historia son únicos. No vas a encontrar otra historia con los mismos elementos que tiene la historia de Jesús. Que alguien puede decir, no, es una historia inventada. No puede ser inventada porque tiene elementos que no concuerdan con ninguna filosofía humana. Es misteriosa, es increíble. Y como es increíble, la creo. Permíteme hacerles un planteamiento, a ver cómo quizá alguien nos escuche y le puede ayudar esto. Obviamente, yo siento de que fue sembrada en la mente nuestra la idea de que somos creados, de que hay un creador. Creo que Dios dejó esa semilla en la mente del ser humano, porque hasta los... Y no es semilla, es un vacío.
un vacío que produce el pecado y que hay una búsqueda de reconectarnos nuevamente, que lastimosamente nos encontramos con un toro y nos conectamos con ese es el pecado. Encontramos dinero y nos conectamos con el dinero, pero siempre estamos buscando conectarnos con la realidad original. Obviamente pasó el tiempo y el ser humano pues comienza a pensar en la evolución. Ahora, miren esto, una cosa que yo me planteaba hace un ratito mientras ustedes hablaban. Ahora llega la inteligencia artificial. El ser humano desvirtuó el sábado, el día de reposo, que es un día para adorar al Creador, o sea, es un recordativo del Creador. El ser humano, por ejemplo, la gente en las grandes ciudades se aparta de todo lo que es la naturaleza. Vivimos inmersos en selvas de cemento, la mayoría de la población del mundo se va a esos lugares. Y ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que hay como una adoración a la inteligencia artificial ahora. Sí. Hay una adoración a eso, y el ser humano se va apartando de todo eso. ¿En qué medida, me pregunto yo, la vida de Jesús plasmada en los evangelios, nos va a mostrar una visión del Creador, que no solamente es Creador, sino que es fuente de amor inagotable? ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros? O sea, no solamente ver que somos producto de un diseñador inteligente, sino que el diseñador inteligente en la persona de Jesús nos muestra una fuente de amor inagotable. Bueno, yo creo, esto hace mucho lo vengo repitiendo los sábados, porque esto lo charlé con Alex hace 2 sábados, que Alex decía que Jesús es el avatar de Dios. Y justamente Jesús es lo que nos conecta con ese misterio, es lo que nos hace comprensible el misterio, no entendible, sino comprensible, o experimentable, porque hasta Jesús es inentendible. O sea, es incomprensible, es increíble, pero nos lo pone en nuestra dimensión y podemos entonces conectarnos a través de Dios, a través de Jesús. Es el nexo que nos hace entender quién es Dios en medio de nosotros. Y por eso para mí, no sé si a eso ibas, pero la figura de Jesús en la adoración del Creador es un nexo que no lo podemos sacar. No solamente te creó, sino que te ama, que son 2 cosas distintas, ¿no? Exacto. Sí, está involucrado, que es el deísmo, es lo que piensa. El deísmo piensa que Dios creó todo, lo puso a funcionar, pero ahí nos dejó y se fue. Y a crear otra cosa y ahí nos dejó. Y hay muchas filosofías y teorías de este estilo, pero cuando vamos a la Biblia enseña a un Dios que está tan y que quiere, no que está por obligación, no es porque, bueno, como te creé, tengo que estar ahora contigo, no. Es porque decide estar tan íntimamente relacionado con la creación, con lo que hace, que se hace como nosotros. Claro, ahora, Jesús lleva eso a una dimensión. Jesús es como el James Webb, o sea, como el telescopio. Porque él viene y dice, yo quiero decirles que Dios ya no va a estar con ustedes. Dice, ahora Dios va a estar en ustedes. Claro. Y ese Dios del universo se mete dentro de nosotros, y al meterse dentro de nosotros produce una transformación y un estado de plenitud que no experimentábamos, y con eso podemos saber que el Dios misterioso, que no podemos entender, que es grande, que creó los soles que tienen una dimensión que para nuestra mente no puede, está en nosotros y produjo en nosotros una recreación que nos lleva a adorarlo. Lamento decirles. Diantre, un minuto. Bueno, lo dijimos ya al principio, que podíamos estar en este tema bastante. Pero nada, tal vez esto, algo que simplemente para mencionar, no que vamos a discutir, pero ¿cómo podemos llegar a adorar a Dios como creador? Cuando reconocemos que nos hizo. Sí, y que me ama. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? O sea, cuando la gente escucha ese mensaje, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo, la tierra y la mar. ¿Qué va a impulsar a la gente a adorar al Creador? Yo soy muy tonto, mira, pienso que soy tonto en eso. Cuando yo salgo a que la perrita haga su necesidad a la mañana en el jardín, y ahora llegaron todas las aves, me cantan ahí. Yo digo, esto es un regalo que el Señor me hizo, que el Creador me dice, yo te quiero, te amo, te regalo que alguien te cante ahí. Para mí tiene mucho que ver, y de nuevo, esto podemos seguir hablando de esto, pero a mí tiene mucho que ver con el contraste que mencionamos al principio entre Apocalipsis 13 y este. Sí. Adoren a Dios porque Él es el Creador y Él te ama, Él no te obliga, Él no fuerza,
pero este otro sistema que está pidiendo tu adoración es totalmente contrario a este. Y hay un gran sector de la humanidad que adora a ese sistema. Correcto. So, pero anyway, eso es solamente para marinar ahí. Bueno, mi gente, gracias. Sabemos que el tiempo fue cortito hoy, pero gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Joel. Gracias, Daniel. Placer. Ahora, bueno, si estás viendo la grabación, nada, sigue haciendo lo que vayas a hacer. Pero si la estás viendo el sábado, quédate con nosotros porque ahora, justo cuando terminemos, comienza entonces la programación regular aquí en nuestra iglesia de Forest City. Así que Dios te bendiga, Joel. Si puedes terminar con oración y con eso cerramos. Querido Señor, gracias por habernos creado, gracias por la existencia. No te entendemos, pero te aceptamos. Amén. Amén. Y gracias por haberte hecho chico en Jesús, Amén. para que podamos saber que esa realidad está con nosotros y en nosotros, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.